Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Taekwondo One Academy. Bueno, continuamos en este caso con el solucionario de estática Relay tercera edición. Nos saltamos directamente del ejercicio 2.3 al ejercicio 2.48 porque los ejercicios que continúan a partir del ejercicio 2.3 prácticamente son similares, por no decir iguales. Entonces, con estos tres ejercicios que he resuelto, ustedes ya se pueden guiar. Básicamente es aplicar ley de senos y ley de cosenos. Se acaba, ¿ya? Entonces, este ejercicio les va a servir para que ustedes resuelvan el ejercicio 2.47, que también es prácticamente lo mismo. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es dibujar de nuevo los vectores para poder descomponer. Correcto, entonces este sería el vector 1 de 3 kN, el vector 2, en este caso de 5 kN, y esta sería el vector 3 de 4 kN, ¿cierto? Este ángulo vale 35 grados, este otro ángulo vale 32 grados. Si me dice que todo este ángulo vale 78 grados, recuerden que este es un ángulo recto, quiere decir que debe ser 90. Ya tenemos 32, entonces esta tiene que ser 58 grados, ¿cierto? Entonces voy a decir que este angulito es 58 grados. Si esto es 58 grados, este angulito tendrá que ser 20 grados. Entonces vamos a descomponer estos tres vectores en el eje X y en el eje Y. Comenzamos con el vector de 3 kN. Bueno, el vector de 3 kN tendrá pues un componente en el eje X, o perdón, en el eje Y otro componente en el eje X, ¿cierto? Esta va a ser componente en X y este vector va a ser componente en Y, ¿correcto? Entonces, el componente en Y es fácil, la magnitud de 3 kN multiplicado por el coseno de 20 grados. El componente en X va a ser lo mismo, 3 kN, pero multiplicado por seno de 20 grados. Lo mismo con el vector de 5 kN, descomponemos en un vector, en este caso en el eje X, o componente, y otro componente en el eje Y. ¿Vale? Entonces, esta sería el componente en Y y esta otra sería el componente en X. Recuerden que la descomposición siempre se tiene que hacer con la cabeza, o sea, comienzas de la colita del vector y llegas en este caso a la cabeza y la dirección pues se pone de esta manera. Lo mismo acá, de la cola a la cabeza. Bueno, descomponemos el vector de 4 kN, un componente en el eje X y otro componente en el eje, en este caso Y, ¿cierto? Lo mismo chicos, el vector de 5 kN, su componente en X va a ser la magnitud 5 kN por el coseno del ángulo, coseno de 32 grados. Lo mismo acá, 5 kN por seno de 32 grados. Acá 4 kN por coseno de 35 grados. Esto sería 4 kN por seno de, en este caso, 35 grados. Les explico por de dónde sale esto. ¿Ok? A ver, supongamos que yo tengo acá un vector, este vector A. Vamos a decir que este es el vector A. Entonces, este vector pues tendrá dos componentes, un componente en X y otro componente, en este caso en Y. A ver, me salió chueco, más o menos así. Entonces, la descomposición hemos dicho que se hace de cola a cabeza, comienzas de la cola y llegas a la cabecita. Este ángulo sea el ángulo alfa, ¿cierto? Va a tener sus componentes, o sea, A sub X y A sub Y, ¿correcto? Entonces, para poder determinar A sub X, lo que voy a hacer es aplicar trigonometría, razones trigonométricas. Para calcular A sub X vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno. Coseno del ángulo, o sea, del ángulo alfa, va a ser A sub X sobre A. Pasando a multiplicar, A sub X simplemente va a ser A por coseno del ángulo alfa. Lo mismo para A sub Y, vamos a utilizar seno. Seno de alfa es igual, en este caso, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, A sub Y va a ser igual a A por seno del ángulo alfa. Básicamente estamos aplicando eso, trigonometría básica. ¿Ok, chicos?
Ya habiendo hecho la descomposición de estos tres vectores, ahora vamos a hacer en este caso la sumatoria de fuerzas. Vamos a sumar las fuerzas en el eje X, no sé cuánto nos va a dar, pero vamos a considerar que las fuerzas que van hacia la derecha sean positivas, ¿ok? Entonces tendríamos lo siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual. Tenemos este componente del vector 3 kilonewton en dirección a la izquierda, ¿cierto? Tendríamos entonces menos 3 kilonewton por el seno de 20 grados más este componente x del vector de 5 kilonewton hacia la derecha, 5 kilonewton por el coseno de 32 grados más este componente del vector de 4 kilonewton hacia la derecha, que sería 4 kilonewton por el coseno de 35 grados, ¿correcto? Entonces vamos a tener acá sumatoria de fuerzas en el eje X. Realizando esta operación nos daría 6.49 kilonewton. Lo mismo hacemos para las fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a ver cuánto nos sale, pero voy a considerar que las fuerzas que van hacia arriba sean positivas. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a que vamos a tener en este caso este componente de 3 kilonewton, que sería 3 kilonewton por el coseno de 20 grados, más 5 kilonewton por el seno de 32 grados, listo, menos porque el componente y del vector de 4 kilonewton va hacia abajo, tendríamos entonces menos 4 kilonewton por el seno de 35 grados. Realizamos esta operación, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y nos estaría saliendo, en este caso, 3.17 kilonewton. Listo. Estas serían, chicos, la sumatoria de fuerzas o las fuerzas resultantes en cada eje, ¿vale? Pero lo que nos está pidiendo calcular, chicos, es la resultante, ¿cierto? Pero lo que nos está pidiendo en este caso es la fuerza resultante. Pero la fuerza resultante se calcula de esta manera. La raíz cuadrada, en este casito, chicos, de la sumatoria de fuerzas en el eje X elevado al cuadrado, más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces simplemente voy a reemplazar datos acá. La fuerza resultante va a ser igual a que vamos a tener acá, a ver, voy a dibujarlo bien esa recta, ¿ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en X nos salió 6.49 kilonewton, pero elevado al cuadrado, más 3.17 kilonewton, pero elevado al cuadrado, ¿ok? Así es sencillo, gente. A ver, esto lo voy a arreglar. Bueno, más o menos así, ¿no? Entonces, realizamos esta operación y la fuerza resultante nos estaría saliendo 7.23, en este casito kilonewton, ¿ok? Así es sencillo, chicos. Ya tenemos la fuerza resultante, ahora nos faltaría calcular la dirección de esta fuerza resultante. Bueno, para calcular en este caso la dirección de la resultante, pues vamos a utilizar esta formulita. Tangente de la dirección de la resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de las fuerzas en X. De acá podemos despejar la dirección. La dirección en este caso de la resultante va a ser tangente a la menos 1 o arco tangente. ¿De qué cosa? De la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y nos salió 3.17 kilonewton. Y esto dividido, en este caso, entre 6.49 kilonewton, ¿ok?
Realizamos esta operación y el angulito pues nos estaría saliendo 26.06 graditos. Vale, chicos, así es sencillo. Es un ejercicio muy sencillito, solo es cuestión de aprender a descomponer de manera correcta los vectores, nada más. Ok, entonces recuerden que vamos a estar subiendo todos los ejercicios relevantes, digamos los más difíciles, capítulo por capítulo de este libro de estática, Riley tercera edición. ¿Vale? Nos vemos a la próxima.